Ahora entramos, como les digo yo a veces, en el túnel del tiempo, pero en una historia que tiene que ver con nosotros, ¿no? Con la Argentina, con todo lo que tiene que ver la defensa del territorio y la de muchos argentinos que apoyaron y dejaron hasta su propia vida, nada más y nada menos. Por eso estamos con el vecino y el amigo Javier Sánchez de la Puente. ¿Cómo te va? Buenas Gracias, noches. Yayo, un gusto verte, como siempre. Bueno, invitado nuevamente para charlar de esta pasión, ¿no? Que tenemos los dos, pero bueno, yo lo hago poquitito, pero en el caso tuyo, vamos a empezar por este principio. ¿Cómo nace esto de dedicarle? Porque llegaste, digamos, a tener tu canal de difusión, tenemos el libro. A ver, Juan, podemos ahí hacer ahí, fíjate. Este es el libro que él escribió. Bueno, que después lo vamos a ver charlando con un héroe que lo presentaste incluso en el Senado de la Nación, pero ¿cómo nace todo esto de la recuperación de estos testimonios? Viste cómo es Dios, ¿no? Es como cuando entras al mar, que está bravo, que salís, sabés que vas a salir del mar, pero no sabés en qué playa, a qué altura de balneario. Bueno, la vida un poco te va presentando gente. En mi caso entré al ejército, hice el curso oficial de reserva del ejército y conocí un veterano de guerra, Esteban Vilgre La Madrid, con quien entablé una amistad y a raíz de esta amistad pude ir a Malvinas con sus soldados de su sección y participar de las ruedas, de las dinámicas y compartidas y entender la temática del veterano de guerra, lo que ha sufrido, lo que siente, y ahí hay algo que nosotros, una deuda que tenemos, Yayo, que es mal o bien, yo no juzgo, las Fuerzas Armadas con sus soldados hicieron lo que pudieron, el Estado hizo lo que pudo, mal o bien es lo que hay. Pero ¿y nosotros ya qué hacemos? Nosotros como sociedad. ¿Viste cuando se cae alguien herido en la calle que dicen alguien que haga algo, alguien que haga algo? Bueno, Que vaya, hagamos que algo. vaya otro. Y yo soy un gran enamorado de la Argentina y de lo que es la personalidad del argentino, que el argentino tiene esas cosas que a veces un poco se nos cuestiona porque somos vanidosos o ruidosos, algunas veces prepotentes, pero el argentino es mucho más que eso. Y yo he leído testimonios de solidaridad cuando fue el terremoto de San Juan, que fue una cosa de locos. El mismo San Martín, cuando se organiza durante años para hacer el cruce, no tuvo apoyo del Estado, sino de la gente. Estuve acá cuando fue el volcán y yo vi la solidaridad en primera persona, la generosidad, la entrega, el compromiso. Y cuando fue la guerra de Malvinas también existió eso, y hubo una gran euforia inicial, donde bueno, despedimos a los campeones del mundo que iban a ganar la Copa de vuelta, y cuando perdimos el Mundial, a los veteranos los trajimos de noche con los vidrios de los colectivos que los transportaban pintados de negro. Cuando el soldado se lo releva, no al militar de carrera, al soldado conscripto se lo da de baja de su conscripción y vuelve a su casa, queda desamparado. Nadie se ocupa de él, absolutamente nadie. Y en la Argentina no sabía cómo tratar a los veteranos, no se le hablaba del tema por prudencia, por prurito, por no querer tocar un tema sensible, y el veterano interpreta eso como indiferencia, Claro, como como que vergüenza. ignoración, como que lo está, ignoraba. Claro, y eso les hizo mucho daño. Entonces, digo, bueno, acá tenemos una oportunidad para hacer un cambio. Estamos a tiempo. Un cambio, digamos, de que las mismas generaciones de Argentina, que yo creo que cambió mucho a hoy por hoy, Sí, ¿no? claro. 40 años después, ya reconocen y aplauden y que los veteranos desfilan con orgullo, digamos, cuando tenemos un desfile, un encuentro militar, una fiesta patria, ¿no? Bueno, mucho más en el interior. Acá he visto que han habido numerosos homenajes y desfiles. En la Argentina el primer desfile se hizo el año pasado, porque para ser justos, cuando fue el desfile de bandas militares, que fue una invitación, que vino la banda de los italianos, los Gorlieri, no me acuerdo cómo se llaman, banda de todos los países, al final de todos pasaron los veteranos de guerra, que se los invita sobre la hora, y cuando pasa por el palco de autoridades ya no queda nadie. Ah, ¿no? Eso se hizo en el campo de polo. Entonces, el primer desfile, para ser justo, fue el año pasado. Pero acá me parece que se puede hacer algo mucho más sencillo y que no tiene costo, que es lo que estoy lanzando ahora, que se va a llamar 44 años. 44 es un número sensible porque coincidentemente es el número de héroes de Submarino San Juan, Sí, tal cual. que también, haciendo una analogía, en acto de servicio dieron todo por la patria.
La temática veteranos no solo es el veterano, es la viuda del héroe de Malvinas que es custodio de las islas, es la madre, es el hijo, es la novia, el hermano. Entonces, yo ya no hablo de, no me meto en temas políticos de Malvinas, de que la protesta, el reclamo, eso para los políticos, yo eso no entiendo nada. A mí la temática que me mueve y me moviliza es el veterano. Sí, los ciudadanos, digamos, El ¿no? veterano. Y para este año, con gente que me ayuda, preparamos una campaña que va a ser reconocer al veterano, individualizarlo y reconfortarlo. Eso estamos hablando en la vía pública, digamos. Sí, de muchas maneras, porque hoy es muy fácil mandar un mensaje a alguien. Puede ser por WhatsApp, puede ser, te cruzas con el veterano, que lo ves acá en la calle o en el supermercado y decirle en esta temporada alta de Malvinas, que es abril, mayo, junio, Claro, coincidentemente es la época donde más suicidios hay, claro. decirle, che, muchas gracias por lo que hiciste, o señora, muchas gracias porque su hijo perdió en Malvinas, o sé que tu novio murió en Malvinas, eso no cuesta nada. Y ese es en un plano lo que podés hacer vos como persona en la calle, con un mail, un WhatsApp, una locución, vos que tenés la suerte de tener medios de comunicación. Pero una cosa que pienso y que estoy haciendo son unas identificaciones para los automóviles de los veteranos de guerra Ujú. que se van a repartir a nivel país en algunas empresas que ya me dijeron que van a ayudar a la distribución y a través de las radios, y vos también, yo les voy a entregar estos identificatorios que van a ir adheridos a los autos para que la gente cuando los reconozca les toque bocina, baje la ventana y les haga gracias veterano. Entonces el veterano viene en el auto con el hijo, con la nieto, con la mujer y dice, che, ¿por qué te tocan bocina? Claro. Porque están orgullosos de mí. Y con ese gesto, con ese gesto tan sencillo, hacemos la diferencia. Recién cuando, está genial esto de reconocerlos en vida y todo, porque recién dijiste como al pasar, a veces asusta cuando se habla de los suicidios, ¿no? La cantidad que... Uf, uf, no solo eso, sino que el estrés postraumático, que es una patología, en el caso de la Argentina es crónica, porque no se atendió por muchos años, hubo dos monstruos que yo conozco, uno recientemente fallecido, el doctor Stein, un psiquiatra de primer nivel, y después un veterano de guerra, Martín Bourdieu, que está dentro de los Sí, podcasts que hago. esta casa. Martín era apuntador de MAC del Regimiento 3, y en un repliegue pide permiso para ir a buscar a compañeros heridos si no se lo dan. Él es estudiante veterinario, de Lobos, jugador de polo, una familia acomodada, y él impactó su trauma de guerra es no poder volver a buscar a compañeros. Deja la veterinaria, se mete en medicina, estudia psiquiatría y hace 30 años que atiende a los veteranos de guerra. Pues es que en medicina se dice que al enfermo el médico trata de curarlo. Cuando no lo puede curar, trata de aliviar. Y cuando no puede aliviar, acompaña. Bueno, Martín Bourdieu cubre esas tres líneas de la medicina, reconfortando, aliviando, ayudando y curando a veteranos de guerra que hoy todavía tiene heridas del alma, que es común. Esto no es un fenómeno local. Le ha pasado a todos los países, sobre todo los que son derrotados. Fíjate la película Rambo, que a todos nos impactó, que Rambo es una película de 1980 y refiere a un caso, a un veterano de Vietnam, que es maltratado, Claro. que es hostigado y que el tipo sufre de una manera particular una patología que le impide comunicarse y que se confunde con otra cosa. ¿Y cómo nace esto de empezar a hacer entrevistas en primera persona con héroes, ¿no? Y recuperar historias que no se conocen, porque las historias que están en tu podcast y los que están aquí en tu libro, digamos, no son comunes, no las ves, yo por lo menos no las había escuchado. A mí la guerra me parece algo espantoso y no hago apología de la guerra. Y quiero que se escuche el testimonio en primera persona porque se usó la guerra desde algún sector de la política de manera tendenciosa y sesgada para hacer un licuado ahí espantoso y meter a los veteranos de guerra en un tema de nuestra historia que nada tiene que ver con esto. Entonces yo, bueno, lo mejor que podría hacer es que los veteranos cuenten. Y viniendo para acá al sur, un verano en auto con mi hija Fátima, que es psicóloga,
Yo venía escuchando a Palito Ortega, me gusta mucho Palito, ¿viste? Que habla de fe, la felicidad, la familia, el Sí, amor, un muchacho sencillo, bueno. Y mi hija me dice, papá, ya, Palito no, ya pasó. ya está, ya está. Ya pasó. Pongamos, Actualicemos el y me repertorio. dice, pongamos un podcast. Yo no sabía lo que era un podcast. Y me puso la cruda de este chico Miguel Granado, que Ah, viene a sí, hacer entrevistas buenísimo. brutales. Y digo, Excelente. uy, le digo, ¿cómo me gustaría hacer esto con los veteranos de guerra? Debe ser muy difícil. Papá me dice, es una pavada. ¿Cómo es una pavada? Bueno, hagámoslo. Hicimos las entrevistas, que acá en el libro atrás hay un código QR para escaneándolo, te redirige a las entrevistas. Van 35, me a hacer 50. Y empezó a salir bien, porque cuando vas por la ruta, en vez de escuchar por ahí el bajón, que es escuchar las noticias o qué sé yo, puedes escuchar un tipo que cuenta lo que sintió. Y las preguntas están orientadas en tres planos que a mí me parecen que son los fundacionales de nuestra sociedad y que nos hacen distintos, que es la espiritualidad, el amor a la patria, los valores, la familia. Vos fíjate que siempre le pregunto qué rol tuvo tu familia durante la guerra y después de la guerra. Las cartas de los maestros. Julio Cao, maestro de escuela, se fue voluntario a la guerra, le dijo a la mamá, ¿qué le voy a decir a mis alumnos en el recreo si saben que soy conscripto y no voy a la guerra? Y Julio Cao murió el último día de la guerra. Héroe de la patria, maestro Julio Cao. Este año lanzo un proyecto en algunos colegios público-privado de que escuchen un podcast de los 35 que hay que presenten un trabajo y mejor trabajo un premio. Ah, mira. Entonces, de esa manera, metemos las historias para que los chicos puedan escuchar lo que pasó en Malvinas de la mano de los veteranos y saquen sus Claro, conclusiones. porque estamos hablando de personas comunes y corrientes, bueno, a veces son oficiales, pero a veces son soldados conscriptos. No, Acá hay cocinero, hasta enfermeras ahí acá también. Silvia Barrera, vos lees lo que hizo Silvia Barrera, atada a la camilla de operaciones del Irizar que se movía en la bahía San Carlos bajo los combates aéreos y las bombas, y no podés creer el coraje de esa mujer y de todas las que la acompañaron en el barco. Y además Silvia, que es una mujer muy inteligente, llamaba al Uganda, buque hospital inglés, y decía, che, Uganda, estamos necesitando sangre RH positivo, ¿no me mandás? Sí, Silvia, te mandamos, nosotros necesitamos sutura, te mando. Estableció un vínculo con los médicos ingleses donde los dos tenían el mismo objetivo, salvar la mayor cantidad de heridos. Silvia también tiene sus heridas del alma, tiene una laguna mental que no recuerda haber dormido en todos los días donde ella estuvo en el almirante Irizar operando las 24 horas. Y ella, que fue muy jovencita, además fue adoptada por los heridos, porque la figura femenina era la figura maternal que los Claro, cuidaba. claro. Entonces, inicialmente, antes de la guerra de prejuicio, ¿qué hacen 13 mujercitas acá? Hacer realmente gravitantes en la recuperación del herido en Aparte me combate. imagino en aquella época tener que operar personas con, no sé, brazos o piernas amputadas, unas heridas terribles, supongo yo, ¿no? Mira, una de las entrevistas justamente es a Alex Sterling, que Alex Sterling es una familia que viene acá desde el año 50. Alex es nieto de un señor veterano de la Primera Guerra Mundial, teniente primero médico, traumatólogo, se acaba de retirar como director del Hospital Militar Central de Cosmarkerich, especialista en columna. En la entrevista no le pude sacar prácticamente nada. Es muy reservado. Los que estuvieron al lado de él dicen, tremendo héroe. Había que replegar, se quedaba con los heridos, no abandonó a nadie, se la bancó como un macho bárbaro. Y cuando terminó la guerra, los médicos ingleses le pidieron, che, vamos a operar juntos. Y si había un inglés, un argentino que estaba más grave que un inglés, en el triage establecido se operaba el más grave. No importaba si era argentino o inglés. Y los soldados ingleses daban sangre por los soldados argentinos. Y Rick Jolly, capitán médico cirujano inglés, fue condecorado por nuestro gobierno. Y cuando murió hace 5 años se le puso una ofrenda de flores en Londres. Fue una guerra donde los códigos fueron sumamente respetados. No hubo un solo caso de una violación o de un abuso o de un maltrato de efectivos de nuestro ejército a los pobladores de las Malvinas. La gente no lo sabe eso. Pagamos los días de alquiler los autos que les usamos a los malvineses y todas las ovejas que les matamos. Y los ingleses y los argentinos, los veteranos, tienen un vínculo muy fuerte y de mucho respeto.
Y ellos pensaron inicialmente que iba a ser un picnic, como dice el libro de Jeremy Moore, que es no picnic, no hubo picnic. Ellos dijeron a las 5 de la tarde vamos a tomar té en Darwin. Y tardaron bastante más que 5 de la tarde para tomar té en Darwin porque se encontraron con una resistencia que no esperaban de soldados conscriptos. Claro, porque muchas veces lo que se habla es, bueno, está bien, por ahí los oficiales o los suboficiales, digamos, o los comandos estaban preparados, pero los conscriptos muchos llegaron prácticamente sin tener muy poca instrucción. Hay de todo. Por ejemplo, el BIM 5, Batallón de Infantería Marina Sí, 5 de Carlos Robacio, tenía un año de preparación en combate nocturno. Y estaban recontra bien armados y recontra equipados y pelearon absolutamente muy bien. El Regimiento 6, que peleó cerca de ellos, en Zapergil, en Monte Dos Hermanas, en Tumbledown, pelearon bárbaro, tenían un año de entrenamiento con 4 salidas al terreno. Por supuesto que hubo, en el apuro, la movilización del ejército no fue solo Malvinas, abarcó toda nuestra frontera. Entonces se mandó gente muy entrenada a cuidar la parte de atrás de nuestra casa, por nuestros vecinos, y a Malvinas hubo gente que fue con muy poca instrucción. Pero durante esos 40 días de espera que llegaran los ingleses, ahí se empezó con la instrucción. claro. Uno de los relatos que de un amigo mío, el coronel Álvarez Berro, el Yuyo, a sus soldados formoseños les tenía que explicar qué era izquierda y derecha. Nunca habían visto el mar. Ahora, en el momento de pelear, no se borraron. No hay muchos muertos en combate con tiros en la espalda. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que morían peleando de frente. Cuando vos lees los relatos de Baruso, Barroso, Aldo Franco, La Madrid, Jaimet, Gómez Centurión, el teniente Esteban, haciendo fuego reunido, bajando helicópteros, Fuego, reunidos, se juntan hombro con hombro los soldados y con el FAL tiraban a los helicópteros que iban mandando a los ingleses para desembarcar en San Carlos. ¿y le hacían algo con el faro en el helicóptero? 4 helicópteros bajaron. Mirá vos, los correntinos a las órdenes de Pelufo, herido en la cabeza, que siguió combatiendo. Entonces vos decís, tenemos muchos motivos para sentirnos orgullosos de ellos. Y ese orgullo tiene que ser un común denominador para nuestra identidad nacional. Tenemos que dejar de hablar del vivo, del corrupto, del que se cuela. Tenemos que hablar más de Favaloro, tenemos que hablar más del solidario, de los maestros, la maestra que va a caballo a un colegio y no falta ni en invierno ni en verano para dar educación. La cantidad de ONG que empujan en este país es una cosa de locos, lo que traccionan. Yo tengo una hija médica, fue el año pasado con Jorgito Deal, que además el médico es un chico que juega rugby en el club que yo jugué, y van al Chaco, a un pueblo donde hay una sola canilla. Y revisan gente, operan gente, organizan. ¿Sabes cuántas ONG hay que hacen esto? Catalina Hornos mismo. Un montón. Entonces, a mí me gustaría decirle a Franchella, que vi su película, que como todo lo que hace Franchella es fabuloso, Ah, que la de él, los argentinos. sí, que Sí, lance la segunda parte. la nueva, digamos. Claro, y que en la segunda parte, Franchella, que es un monstruo, que es realmente fabuloso, tipifique, muestre y visibilice al argentino solidario que no es tan conocido, pero que están por todos lados. Sí, viste que yo te decía eso de que una frase que yo siempre uso que es, hay quien arroja un vidrio sobre la playa, pero hay 100 que se agachan a recogerlo. ¿Viste? Muchas veces una persona hace mucho daño, pero hay centenares o miles o millones de personas, de argentinos de bien, que digamos que pasan desapercibidos. Yo lo veo acá en Angostura, cada vez que alguien se pierde en un lago, en un cerro, se pelean por ir a Sí, rescatarlo. sí, tal cual, sí. A veces yo quería Y acompañar gratis, ¿no? porque me gusta y Porque gratis. los Lo que rescatistas son nuestros, cuando los los bomberos también, bomberos, el grupo rescate, los bomberos. lo que es la prefectura. Yo le tengo mucho respeto a la gente de prefectura, tengo muchos amigos en prefectura. Si hay que salir, salen, ¿eh? Y se la juegan. Y vos sabés que no están por la plata los de las fuerzas de seguridad de las Fuerzas Armadas. Y cuando hay que poner un pecho a una bala, no se borran. Entonces, esa identidad nacional, ese orgullo que yo quisiera, me gustaría, quizás un poco idílico, un poco lírico, que me gustaría aprovechar esta campaña para sacarlo adelante. Primero, reconocer al veterano y hacerlo sentir bien. Y entonces, en los autos va a haber algo que los va a individualizar
y poner de moda tocarle bocina. Y los tipos, ¿sabes qué? Tengan un abril distinto. Pasaron 44 años. En promedio tienen de 62, 63 años para arriba. Ya murieron muchos, pero hay muchos que están acá y que necesitan una palmadita que le digan, bien, flaco, Sí, sí, gracias. un reconocimiento en vida. Cuando empezaste con esta entrevista, ¿cuál fue la primera? ¿Y qué experiencia fue esa? ¿A quién elegiste primero para Bueno, empezar? porque los conozco, digamos, yo le debo a Franco Lamadrid y Gómez Centurión saber lo que fue Malvinas con autocrítica, con dureza, con austeridad a la hora de elogiar, con moderación a la hora de criticar. O sea, fue un informe muy duro, fue el informe Rattenbach, de general Benjamin Rattenbach, que fue muy crítico a las Fuerzas Armadas, y el ejército quizás se llevó la peor parte. Y el ejército tuvo muchísimas bajas. Si vos ves los montes y los caídos que hay, tenientes, subtenientes, heridos en combate, caídos, vos lees cómo muere Baldini, se te pone la piel de gallina, o cómo muere Sapo ¿Cómo Silva. murió? Baldini es un tipo muy duro, Juan Baldini. Su promoción se llama hoy Promoción Juan Baldini. Y era cuestionada por su dureza. Y cada vez que venía un chocolate, Baldini no decía nada y se lo guardaba. No se lo comía. Y el 25 de mayo juntó todos los chocolates que a él le habían dado, hizo chocolate para todos. Y cuando hubo que pelear, el primero era Baldini. Y muere peleando como un tigre. El Sapo Silva, sanjuanino, había ido a la escuela naval, cuando están replegando ve que estaba el BIM 5. Identificaba entre los combatientes varios que habían sido compañeros suyos, camaradas. Pide permiso para quedarse. Y se queda combatiendo. Varios días después de que termina la guerra, cuando están haciendo la recolección de cadáveres, se lo encuentran a Baldini, le quieren sacar el fusil, él estaba muerto con el rigor mortis, sus manos apretadas al fusil y cargador vacío, y varios tiros en el pecho. Ese es Baldini, ese es el Sapo Silva. Entonces vos cuando lees estos casos, o lo que fue mi amigo Marcelo Llambillas Pravás, también pide quedarse, pero también había estado en el Liceo Naval, ¿cómo pelea? ¿Cómo pelean? Vos decís, es cómo contagian esos tipos. O el Mingo Rodríguez del Regimiento 6, que se paraba arriba de las piedras y los desafiaba a los ingleses, venga, y muere. Soldado de Chávez, Oris Berger. Hay unas historias para contarle a la gente, para que se sientan bien. Cómo muere Martela, el hijo hoy es un conocido periodista, era oficial, le iba primero a la fila. ¿Y cómo murió? Una ráfaga lo atraviesa, lo parte al medio, pero el tipo iba primero a la fila. O cómo muere Mario Perro Cisneros. Mario Perro Cisneros tiene una samba. Aldo Rico dice que era el mejor soldado que tenía el ejército. Era comando paracaidista, fue instructor en Perú. En Perú, la escuela comando se llama Mario Perro Cisneros, en honor a él, la escuela de Chorrillos. Mario Perro Cisneros era apuntador de MAC. Se pone voluntariamente apuntador de ametralladora. Y él sabía que en un combate, el primer objetivo de los ingleses que tenían visón nocturna iba a ser el apuntador de ametralladora. Claro. Y un misil lo parte al medio. Y a su lado cae herido, que había sido cursante suyo, el teniente Visoso Pose, sangrando, que es famoso porque tiene en el rosario una bala incrustada derretida entre las cuentas que nunca lo termina de matar. Y la bala le recorre la espalda de manera superficial y al momento que lo hiere también el calor lo cauteriza, pero estaba muy herido y él finge estar muerto. Lo patean, le tiran otra ráfaga más para rematarlo, no muere y cuando los ingleses se van, se levanta, pone el fusil en modo automático y produce varias bajas. Y atrás de él estaba Aldo Rico, estaba gente de gendarmería que tuvo una participación muy destacada. Lamentablemente se derribaron un helicóptero y murieron varios ahí, comandos de la gendarmería. No me quiero equivocar, pero me parece que era Gumercindo Acosta que muere en combate. Estaba el Rana Ranieri, que es una de las entrevistas, comando médico, pero se llevó su rifle, porque cuando el médico no cura combate, y se prendió en combate. Y vos cuando escuchás O sea, cómo, el médico peleaba con el... sí señor, sí señor, y combatió como un tigre, el Rana Ranieri, un personaje encantador radiólogo. Y bueno, había que pelear y pelearon. Los pilotos de helicóptero, cuando se quedan sin helicóptero, piden fusiles para pelear. Leí en una de tus historias un piloto de la aviación del ejército, ¿no? Que incluso tengo entendido que tiene un problema en la pierna, ¿no? Tiene un accidente. Anaya, el Top Anaya. Gun argentino, le dicen Anaya, se rompe en Mendoza, se da un palo en moto, siempre fue un poco aventurado, y tiene una lesión muy seria en la pierna que no podía pisar. Se entera de la guerra, su papá era almirante, ¿eh? Y
y se va a pedir el brevet y un poco de simpatía, un poco de ficción, porque él finge estar bien, consigue que lo autoricen ir a volar. Pero el tipo no estaba en condiciones de caminar. Y en la guerra hacía unas cosas increíbles desde la empatía de un oficial que decía, che, allá están teniendo hambre en primera línea de combate. Vamos a llevarle comida. No tenemos comida. Llamó a un mecánico armero, lo subió al helicóptero, fueron variando las ovejas con las aspas del helicóptero, las arrimaron, cazaron ovejas, las subieron arriba del helicóptero, iban por la primera línea, volando rasante del piso, casi patinando con los patines del helicóptero, tirando las ovejas a los muchachos. Cuando vuelve a tierra le dicen, escúcheme, hay una denuncia a un poblador que usted le mató las ovejas. No me digas, yo pensé que eran soldados enemigos con traje ártico blanco, me confundí. Un tigre, lo mismo que Sánchez Mariño, lo mismo que el Mono Kundum, que fue jefe del ejército, los pilotos de helicóptero, un coraje. Yo decía, porque volar de noche, digamos, Sin visor nocturno. por eso. Viste que volar de noche tiene el problema de que no se distingue el horizonte. No hay Y claro. incluso aterrizando normal, digamos, no estoy hablando de la guerra, podés llegar a descolgarte si no estás muy, muy canchero con las luces y Claro. todo. Ni quiero pensar lo que es volar de noche oscura, porque en una superficie que no era la pampa, sino que era No. todo con... Y bueno, se produjeron accidentes. Hay una historia de helicópteros, vos que sos piloto, te va a gustar, que es de Maguila Samiel con el Pichu Schwenzer, creo que se llamaba, que murió hace poco, que Arca, que era piloto, se eyecta en el estrecho San Carlos. La supervivencia en el agua, aún con el traje térmico, era de menos de 5 minutos por aguas congeladas, y el shock, y la hipotermia, y los espasmos y todo eso, y deciden ir a buscarlo. Entonces se ponen muy abajo, le tiran el gancho se rompe, bajan las aspas de los patines del helicóptero y el hombre no se puede subir. Y Maguila Samiel, que era un hombre muy fuerte, se cuelga con las piernas y un brazo y con un brazo lo agarra, lo miraba de Arca ya con una mirada diciendo, me voy, y lo lleva colgado hasta la costa, lo bajan en la costa y Maguila Samiel lo bofetea para generar una reacción del cuerpo, sistema simpático, parasimpático, para que empiece a irrigar sangre y se salve de esa hipotermia. Y Y se le salva. salva la vida. Y le Maguila salva. San Miguel después fue director de operaciones especiales de la policía de la provincia. Un hombre de un coraje anónimo para todos nosotros. Y Maguila San Miguel le salva la vida a un tipo haciendo... Y este piloto de helicóptero que es Swesden, que era un coraje enorme. Esas historias están buenas Sí, yo digo, contarlas, las historias ¿viste? también de los pilotos, ¿no? De los Super Étendard, todos estos Uf, los que volaban después, los que Owen para, Kripa. sí, para desaparecer de los radares, ¿no? Que se metían al ras de... Los ingleses todavía hoy no se lo explican. Sí, fue la última guerra face to face, ¿no? Tipo, a partir de Bueno, ahora ya no desde existe el más. punto de vista, la última guerra aeronaval convencional. Claro. Yo siempre te cuento que mi sueño es que se haga una película en serio de alcance mundial sobre esto, para contar en episodios, como podría ser Band of Brothers o Pacific, o en una película, como podría ser Soldado Ryan, que se muestren estos gestos, porque acá tenemos material para que la gente se sienta orgulloso de ser argentino. No solo Fangio, no solo Monzón, Maradona, Messi, Pavaloro, ¿no? Estos, Yo, que yo te como cuento acá, recuerdo también los pilotos que en los últimos días que salían cuatro, siempre salían de dos y volvían normalmente dos nada más. o uno. Y claro, y nunca ningún piloto se negó a salir. No, pedían Pedían volver. salir. O en Cripa, que se tira en solitario contra la flota con un Ariomachi, que no había un entrenamiento, Sí, bueno, ese es un avión. vuelve y pide volver a salir, no lo dejan. Y cuentan, cuando salen las escuadrillas, cuando mueren los numerales y vuelven, cada avión tiene un equipo de mecánicos. Mm. La tristeza y el desamparo del equipo mecánico sabiendo que su avión con su piloto no volvía. Porque había un vínculo muy fuerte con el piloto, era un binomio, piloto equipo de mecánicos, ¿viste? Claro. Pero tenés al padre Vicente Martínez Torres, dando misa bajo fuego, llevando a la Virgen a todos lados. A la espiritualidad argentina, dicen que hasta el que no creía rezaba Rosario. Los judíos todos rezaban Rosario, evangelistas. Ahí no había. Y había una hermandad
que hizo la diferencia también. Porque como ellos te dicen, peleamos por amor, yo peleaba por mi compañero que estaba al lado. Y me acordaba de mi maestra, del portero, del taxista. De todas las entrevistas, 35 llevas, ¿no? En el Sí. podcast, charlando con un héroe, que lo pueden encontrar en YouTube. Después vamos a poner el link después atrás de la entrevista cuando lo subamos a YouTube. ¿Cuál fue la que más te impactó, la que más te emocionó, la que vos decís? Uf, me quebré con dos o tres. Una que es Esteban Pino, que además iba a mi colegio, durísima. En un momento no lo podía mirar a la cara porque me largaba a llorar. Germán Estrada, soldado conscripto en Mar del Plata, que cuenta que entierra a su amigo del colegio. Es muy duro. Casanegra Juan, que era un chico muy acomodado de Mar del Plata, tremendo jugador de rugby, su padre había sido Puma, además un chico muy hermoso, mucho éxito con las mujeres, tiene una vida bárbara. Va a la guerra y, bueno, fue dura. Y cuando vuelve de la guerra, el padre le pide qué querés hacer para distraerte, para recomponer un poco y se vienen a esquiar a Chapelco. Y después a los 20 días juega con el seleccionado Mar del Plata, el argentino de rugby, un superdotado. En un momento de la entrevista, Casanera Juan cuenta que cuando fue el Mundial 2022 y salimos campeones, estaba de moda la canción de La Mosca, por los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. Sí. Y mucha gente empezó a preguntar, ¿y quiénes son los pibes de Malvinas? Sí. Todo el mundo hablaba y en los colegios no se habla de esto. No. No se habla de esto en los colegios. Y alguien lo reconoce, lo suben en andas y dicen, ese es uno de los pibes de Malvinas, le empiezan a cantar, él se quiebra en un llanto y dice, es el día más feliz de mi vida. Mirá qué fácil es hacer feliz qué un veterano, Yayo. Sí, con un reconocimiento público, ¿no? Nada. O ¿sabés qué? ¿Sabés que tu vecino es veterano? Y le llevas un bizcochuelo para que tome el té y decís, che, esto es de parte de mi familia, o lo invitás a almorzar. A los veteranos de Malvinas, todos estos años los han rescatado veteranos de Malvinas. Cuando hay que poner una prótesis, cuando hay que hacer algo, cuando hay que... Entre ellos se han ayudado. La sociedad civil, poquito. Muy ¿Y poquito. ahora pensás que está cambiando eso? Sí, decididamente, porque cuando hay gente comprometida como vos, que pone todas sus herramientas en difundir esto, porque vos lo venís haciendo sistemáticamente todos los años, que contás historias, que visibilizás a los veteranos que están radicados acá, como vos hay bastantes personas, y la gran bandera de esto es Nicolás Casanseu, veterano de guerra, periodista, corresponsal de guerra, muy maltratado en la posguerra, injustamente maltratado. Él en el Senado cada semana distingue un veterano de guerra y cuenta su historia. Gente que nadie sabe quiénes son. Nicolás Casanseo es un tipo que para mí es la bandera de la visibilidad y de dar la luz a la temática del veterano de guerra. Un monstruo, un periodista, varios idiomas, madre rusa, un tipo elogiable. Cuando presentaste el libro en el Senado, digamos, ahí tuviste una gran repercusión, ¿no? Con tu libro, porque recordemos y lo aclaramos a todos los televidentes, los amigos, que todo esto lo hacías de pulmón. Incluso esta campaña que estás haciendo ahora por el 44 años, los 44 años, ¿no? Las gorras, digamos, las calcomanías, el libro, todo sale de tu bolsillo. Bueno, decirlo bajito porque mi mujer me quiere matar, ¿no? Mi mujer viene que quiere cambiar las cortinas, yo le digo, bancá, bancá, bancá. Me imagino, me imagino. Mirá cómo son las cosas, ¿no? El libro y el podcast. El podcast es más fácil, es gratis. Ha tenido más de 100.000 reproducciones, pero para lo que es Spotify es poco. Bueno, pero para lo que es Malvinas es mucho. Te diría, hasta a mis amigos les resulta ya, escuchan uno o dos y me dicen, no, una cosa aburrida. Sí. Pero con lo que me fue bien fue con las gorras, porque esta gorra que se venden en Mercado Libre, que hay cientos ¿Podemos hacer pan acá? ¿Podés hacer ahí? No lo puedo hacer un poquito. Ah, ok. Yo lo muestro así, más o menos, la bandera Sí. argentina. No dice nada la gorra. Bueno, empecé a llevarla al rugby, a la gente le gustó, hay de varios colores, y dije, bueno, si alguien tiene una gorra puesta, se va a las Malvinas. Y van a preguntar, ¿y esto qué es? Y esto es una campaña de los veteranos. Entonces, todas las viejas, como yo le digo a las mujeres de mis amigos que tienen hijos, juegan a la primera de mi club, empezaron a ir con la gorra, y todo el mundo empezó a pedir la gorra, la gorra, la gorra, la gorra. Bueno, y me pasa que una estación de servicio, que me pone nafta y dice, qué linda gorra. O sea, regalo. Y así empecé. Ahora, bueno, acá en Cumelén mismo, todo el mundo,
una sensibilidad total de la gente del muelle, los mozos. Acá se va a poder conseguir en el ACA de acá, entonces en Villa Langostura también. No, en el ACA de acá, que eso es una primicia, te conté, pero Sí. así medio off the record, estoy en conversaciones con la gente del Automóvil Club para que a nivel país se puedan integrar estos distintivos, son unas calcamonías que he diseñado para el Ah, veterano de guerra. ok. Eh, Para el veterano de guerra. Exclusivamente para el veterano de guerra. Claro, que Presenta el documento, eso te iba a decir, la claro. cédula del veterano de guerra dice héroe de Malvinas, y contra el documento se le da gratis un calco. Después las gorras se pueden comprar por Claro, Mercado Libre. está bien. Yo encargué un montón y las voy regalando, y ya la gente empieza a preguntar, ¿y qué es esto de la gorra? Claro. A los Pumas le mandé las gorras, a amigos, a algún político que viene por acá se la puso, porque Malvinas no tiene sí o no. Malvinas es algo de todos. Claro. Cuando presentaste el libro ahí en el Senado, te acompañaron, me dijiste Cansanseu y Centurión también, ¿no? Gómez Centurión. Sí. Gómez Centurión es también una persona que dejó, digamos, un rastro muy profundo en Malvinas, ¿no? Es una de las personalidades más importantes. Impresionante su trayectoria. Él era hijo de un general y su hermano era también militar. Y él fue a primera línea, estuvo Perdona, en Darwin. porque lo que yo quiero generalizar con esta pregunta es no solamente los soldados o los pilotos, porque fuimos pasando por distintos, digamos, estamentos del ejército, Sí. de la marina, porque piloto de helicóptero, piloto de superétendar, después hablamos de los soldados, de las enfermeras, de Cocinero. cocineros, bueno, ahora hablamos de oficial también, o sea, como que Bueno, es todo, el ¿no? oficial Conscriptos. era el jefe, era el padre, y ese vínculo se mantiene al día de hoy, que se juntan todos los años en Colonia de Sarmiento, que es el Regimiento 25, de donde salen las Malvinas. Él sigue siendo el padre de los soldados de su sección, sigue siendo su subteniente. Y hay una historia lindísima. Ellos tuvieron combates contra el Parak 3, que era el regimiento de élite de la OTAN, no solo de Inglaterra, los paracaidistas, donde muere el teniente coronel Herbert Jones, que era el ícono de ellos, y muere en combate, está enterrado en Malvinas. Bueno, uno de los soldados de su sección pierde la mandíbula por una esquirla. Entonces, todos los años después de la guerra decía, tenemos que conseguir los fondos para que lo operen y pueda volver a comer asado nuestro amigo Juan, no me acuerdo el nombre. Todos los años. Y un día Gómez Centurión dando una charla, se le acerca a alguien y le dice, poner en contacto conmigo a este soldado que lo vamos a operar, que es el titular de un centro médico muy conocido. Y después de 20 años, ese soldado volvió a comer asado. Ah, lo Le operaron. reconstruyeron la mandíbula. Gómez Centurión estuvo en los combates con 43 hombres contra más de 200. En un momento del combate se da cuenta que un cocinero se había colado el combate, que no tenía que estar ahí, es herido, y lo esconde en el repliegue tras una roca, lo tapa con su poncho y le promete, te voy a buscar de vuelta, voy a venir por vos. Se repliegan, porque eran sobrepasados en la línea, y de noche pide 2 voluntarios, en la noche malvinense, que no te ves la mano de la oscuridad, y lo van a buscar, lo encuentran, y este soldado le dice, yo sé que usted iba a volver, No, y lo salvan. Y ahí está vivo el cabo mirá Fernández. vos fuiste allá al cementerio, estuviste en primera persona, estuviste Sí, allí en el cementerio, ¿no? En las Islas Malvinas. Debe ser sí. muy fuerte después de estar interiorizándote todas estas historias en primera persona, volver al lugar y encontrarse con todo esto, ¿no? Sí, quizás hoy me impactaría más todavía. Tuve la suerte de conocer a Jeffrey Cardoso, que junto con Julio Aro, veterano del Regimiento 6, están precandidateados para el Nobel de la Paz. Jeffrey Cardoso llega, cuando terminó la guerra, era capitán inglés. Su padre había sido un destacado militar en la Segunda Guerra Mundial, que estuvo en Normandía, y un tipo muy, muy humano. Y él es el encargado de recolectar todos los soldados desparramados, muertos por la isla, y hacer un cementerio digno. Pero los argentinos no usaban lo que se llama el DOCTAC, que es la placa identificatoria, entonces tenía que enterrar NNs. Y este señor buscaba en sus bolsillos algo que pudiera identificar para poner el nombre en la tumba. Y en muchos casos no lo pudo hacer. Pero él se ocupó de las cosas, pertenencias que tenía cada soldado, empacarlas de la mejor manera posible porque algún día él imaginaba que iban a reconocer a esos soldados. Y bueno, 32 años más tarde, el equipo antropológico argentino, junto con la Cruz Roja, con Roger Waters y este señor,
Julio Aro con Jeffrey Cardoso vuelven a Malvinas y él había hecho algo que es notable, que es mucho más allá de su deber, que es, le sacaba una carta a un soldado y leía que en el remitente decía Julia de Venado Tuerto, calle 4. Querido Carlitos. Entonces se iba a Venado Tuerto, lo de Julia, calle 4, y golpeaba la puerta y le decía, perdón, yo estoy con el cementerio de los caídos, ustedes que van a agarrar a Carlitos. ¿Quién era Carlitos? Uy, Carlitos era mi sobrino, Carlitos Pérez, Regimiento 25. Y así identificando uno por uno. Y ahora lo lograron hacer a través del ADN. Claro. Lograron autorización de las familiares para tratar de hacer match con los ADN, identificar, y quedan 3 por identificar. Y este señor está obsesionado por lograr ¿Tres de estos todo el 3. cementerio? Sí. Uno es Espinosa, que es un comando caído en Top Malo House. Y este señor se ha asesorado con gente de cementerios que creman gente para ver cómo pueden identificar si queda un resto de Espinosa, pues Espinosa muere con un misil que lo impacta y se prende fuego la casa de Top Malo House. Y él está convencido que lo va a encontrar y su obsesión es encontrarlo. Javier, bueno, te agradecemos por esto porque podríamos estar horas, me parece, ¿no? Porque todavía no te dije, contame en detalle cuál es la anécdota que más te motivó, ¿no? Mira, la que más me gustó es del soldado Estrada. El soldado Estrada es un tipo petizo de Mar del Plata. Fue voluntario porque era su amigo Casanegra y como no iba a ir a la guerra, no le tocaba ir ahí. Y el soldado Estrada estaba jodiendo todo el día. Todo el día estaba hinchando, hablando mal y pronto, hinchando las pelotas. Y en esa época estaba de moda Mario Sánchez, un cómico que Ah, hablaba de sí, una manera muy particular de hablar. sí. Y les toca ir al aeropuerto a llevar a un oficial que llevaba documentación de inteligencia en un maletín. Y en el medio del traslado, un bombardeo terrible. Claro, todos los soldados tenían asignados sus pozos de zorro, sus trincheras, y ellos no. Y lo mira el teniente y en vez de entrar en pánico, le dice, rajemos, teniente, como decía Mario Sánchez. Y, y fue una situación de que despertó una risa histérica y nerviosa porque a nadie se le ocurrió que en ese momento este tipo iba a recordar su personaje que imitaba. Y los que estuvieron en la guerra, con el soldado Estrada Germán, dicen que la guerra fue mejor para ellos porque este tipo le levantaba el ánimo a todos. Por supuesto la pasó mal después de la guerra, estuvo muchos años de novia, su novia no sabía que había estado en la guerra. Ah, ¿no? No, no contó nada. Es eso, esos son los casos de los argentinos. Tipo que hizo su familia, pudo salir adelante, hizo terapia, ahora hace teatro. Un tipo que es maravilloso. Y en la guerra, la personalidad de él le hizo más llevadero el día a día los que estaban a su lado. Javier, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, mucha suerte en esta nueva campaña. Entonces, 44 estos 44 años para el reconocimiento a los veteranos. Y bueno, y seguiremos aquí con orgullo teniéndote de vecino en Villa Langostura junto con los veteranos que tenemos aquí, recordando a nuestros héroes, ¿no? Yo te voy Y a mandar esas identificaciones para el auto de estos veteranos, para que vos tengas el honor de dárselas, que ellos los peguen en sus autos y que acá en abril los hagamos sentir bien. sí, va a ser una excelente idea. Gracias, Yayo, siempre apoyando. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bien.